Bienvenidos a la comunidad de Carla. Hoy tengo un invitado de lujo. Sí, señores, un economista, pero no cualquier economista. Para muchos ecuatorianos, el mejor vicepresidente que ha tenido el país en los últimos años. Bienvenido, Otto Sonejos. Carla, pero de lo que he visto siempre tienes buenos invitados, así que te felicito. Haces un gran trabajo periodístico. Gracias por recibirme en su casa. Ya quisieran otras estar por acá. No, mentira. Y sabes, te lo decía, nosotros como familia cuando aceptamos el desafío de servir al país, siempre hemos mantenido nuestra vida privada muy aislada de todo lo que puede significar el servicio público. Y la verdad muy pocas personas hemos recibido aquí en términos de comunicación y eso, pero lo hago porque me he quedado estos días de papá y mamá, porque mi esposa está en uno de nuestros trabajos sociales en el Puyo, entonces pues me tocó hoy día estar con mis hijos, así que un gusto tenerte aquí, Carla, y siempre bienvenida. Gracias por recibirme en su casa. Y estás en mi oficina, de hecho, de la casa. Y también conocí a su hija. También conocemos a la otra hija también. Y yo tengo un hijo también, que lo escuchaste pero no lo viste. Te decía que estás en la oficina que improvisamos en pandemia. Cuando yo di un paso al costado y volví a mi vida normal después de ser vicepresidente, adaptamos este espacio que era una bodega para poder trabajar tanto Claudia como yo aquí desde casa. Así que aquí estás. Gracias. Pero antes debo agradecer a nuestros auspiciantes. Soluciones Integrales, que ofrece servicios técnicos, asistencia a usuarios, ventas de equipos informáticos, desarrollos de software y centros tecnológicos de capacitación. Soluciones Integrales, somos innovación. Pero antes de entrar en materia, como le comentaba a Otto, yo lo conocí en la visita que realizó al hospital del Cantón Naranjito. ¿Qué impresión te llevaste de aquella visita? Recordando que los hospitales cada vez están peores. O sea, mira, desgraciadamente en nuestro país las carencias son muchas y dentro de esa situación tienes que priorizar qué atender primero. Yo creo que hay tres temas que son prioritarios: seguridad, salud y educación. La salud en general y sobre todo en los cantones más cercanos a la ruralidad está en una situación precaria, lamentable, y creo que con poco se puede hacer mucho. Me parece que el modelo sanitario que adoptó el país o en el que han creído los políticos que han liderado el país es un modelo sanitario que se olvida un poco de los sectores más alejados, porque lo que hace es hacer grandes hospitales en las grandes ciudades sí. Y deja al resto de la población a la merced de unos hospitales básicos que se hicieron en los 80, en los 90, en los 70, que evidentemente necesitan una actualización. Para mí el modelo de salud se debe de cambiar y parte justamente porque la atención primaria, preventiva, sea la mejor. El hospital, el gran hospital, ese que te da tantos votos, debe de ser el recurso de última instancia para cualquier ciudadano. El objetivo es que nunca nadie lo necesite, que nunca nadie tenga que llegar allá. Y para eso hay que atender en los cantones más pequeños, en los barrios, de forma directa, una atención de salud muy cercana del personal de salud con la población, para evitar la necesidad de terminar en un hospital. Y creo que eso es parte de las cosas que poco se discuten, porque nadie quiere hablar aquí de los cambios reales, nadie quiere hablar de los modelos a corregir. Todo el mundo quiere hablar de la obra física como si esa fuese la última solución. El hospital como tal. Y el hospital sí, es una parte importante de la salud, pero la principal es la primera atención, la atención diaria, semanal, mensual, el seguimiento a un niño, el seguimiento a un adulto mayor, que tiene que ser mucho más cercano que un gran hospital. Esa es mi impresión cada vez que visité como vicepresidente de hospitales, sobre todo durante la pandemia, en medio de tremendo caos, más de 67 hospitales, si no me equivoco, en ese momento. Pero bueno, gracias a Dios, en tu cantón, como en la mayoría de los cantones del Guayas, con la salvedad de Guayaquil, quizás Milagro, Daule, San Borondón, el impacto no fue tan dramático del COVID como si lo fue acá, me explico. Fue difícil para algunas familias, desgraciadamente en el mundo entero han fallecido millones de personas. Sí. Todos hemos perdido a alguien cercano, pero en tu cantón en particular quizás no fue tan grave. Y ahora es un subcentro, como también en el cantón Marcelino Maridueña, que se llaman hospitales, pero sí. Ahora son de una atención muy básica realmente. Y la intención o lo que se debería revisar es, más allá del tema del gran hospital, es el tema de cómo mejoramos la atención primaria de salud y acercamos a la salud a la ciudadanía. El programa médico del barrio tenía esa intención, pero necesita estar mejor estructurado. Y definir dónde se necesitan estos grandes hospitales en esas zonas del país. En el caso de tu cantón, hacia allá donde se necesitan los hospitales que puedan atender a la población, que no tenga que verse siempre en la necesidad de ir
a la ciudad más grande o más cercana, sino que puedan tener la salud, la educación, la seguridad al alcance de la mano. Necesitamos ayuda inmediata porque te digo que no tenemos ni ambulancia. Con eso te digo Hay un todo. déficit de ambulancias a nivel nacional. Durante la pandemia algo solucionamos, pero a nivel nacional hay un grave déficit de ambulancias y los que más lo sufren son quienes no tienen un hospital cerca. Así de sencillo. Entonces, evidentemente que es algo que se debe de corregir. Ahora, desgraciadamente ya no está en mis manos, ¿no? Pero bueno, son ideas que ojalá que nos escuchen y actúen. Pero antes de entrar en materia, para muchos ecuatorianos se nos hizo muy complicado pronunciar su apellido. ¿De dónde proviene? El apellido es de origen alemán, del sur de Alemania, de la región de Baviera. Mi bisabuelo era un marino que llegó al Ecuador, de origen humilde, por cierto, es una familia campesina en Alemania, que llegó al Ecuador en un buque escuela, se enamoró de una dauleña, se casó, tuvo 3 hijos, entre esos mi abuelo, en Nobol, por eso es que yo me río, la gente dice, ¿de dónde es el apellido Sonnenholzner? Yo digo, de Nobol, cantón que tú sabes está a 50 kilómetros de aquí, cantón con el que tengo mucha cercanía, en el que he pasado gran parte de mi vida, con el que todavía tenemos mucha conexión. Y bueno, hoy somos más los Sonnenholzner en Ecuador que en Alemania. La mayoría de los hombres eran soldados y fallecían tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los 3 hombres que mi bisabuelo tuvo acá, los 3 hijos, se han encargado, digamos, de que seamos más Sonnenholzner acá que allá. Y sí, el apellido es alemán. Entiendo la dificultad de la gente para pronunciarlo. Me encanta y me río con la cantidad de memes que se siguen haciendo. Recién vi un TikTok hace una semana, me he reído, ya te lo voy a pasar, que es Schnauzer, que son las 11, que es Head and Shoulder, que salsa 9, que salsa es 9, que salsa choque, me río. Muy gracioso. Mi esposa, cuando recién nos casamos, coleccionaba las invitaciones que llegaban a la casa mal escritas, a eventos, coleccionaba, decía, no puede ser, le digo, sí, pero realmente lo que ocurre es que como son tantas letras y la mayoría consonantes, cuando lo ves te mareas, es como que dices, ¿qué es esto, verdad? Pero realmente si tú lo lees despacito, con tranquilidad, y lo pronuncias como lo lees, no es tan difícil. Si quieres te explico. Adelante, por favor. Vamos a ver. Mira, es la primera vez que voy a hacer esto, ¿eh? De vicepresidente a profesor. Querido profesor Otto, explíquenos. Volviendo a la cátedra. Mira, te decía, no es tan difícil. Primero el origen, ¿qué significa? Sonnen es sol, Holz es madera. Y esto es un pueblito cerca del lugar de donde proviene mi familia, mis ancestros, que se llama Sonnenholz. Quienes vienen de Sonnenholz son los Sonnenholzner, ¿verdad? Entonces, si lo pronuncias en alemán es un poquito complicado, pero no nos vamos a poner antipáticos y lo vamos a pronunciar en español. Y como aquí lo hacemos, y como lo venimos haciendo 100 años que tiene mi familia en el Ecuador, del lado de Sonnenholzner. Sí, llegó mi bisabuelo el siglo pasado, en los años 20, ¿verdad? Principios de los años 20. Sí funciona esto. Holz, Ner. Si lo ves así, es más fácil. Como la escuelita. Holz, Ner. Ahí estamos, a ver. Sonnenholzner. Ahí está. Pero tú porque te quieres hacer la gringa, dices Holzner, no, es Sonnenholzner, nada más sencillito, ¿viste? Un aplauso. Después de esto ya puedes decir Parangaricu Tirimícuaro. A ver. No, por otra ocasión, Por varias ocasiones hemos escuchado esta frase. Feliz no es el que más tiene, sino el que menos lo necesita. ¿Por qué la repites muy seguido? Porque yo fui criado en un marco de respetar la austeridad como una forma de vida y de aprender a ser feliz con poco. No porque no hubiésemos tenido posibilidades, porque te mentiría. A mi familia, si bien es cierto, es una familia de origen sencillo, porque mis abuelos, mis bisabuelos, todos son migrantes que llegaron, al igual que muchos, al Ecuador a buscar oportunidades y desde abajo construyeron esas oportunidades para su familia. Y esa debería ser la historia de vida para todos. Ese es el objetivo de cualquier país próspero. Pero fueron personas que hicieron de la austeridad parte de su filosofía de vida porque sufrieron la necesidad. Entonces yo tuve una abuela que crió del lado de mi madre, Olga Ciadé,
que crió sola a sus 3 hijos, con un pequeñísimo almacén de telas en Esmeralda, con mucho esfuerzo y sacrificio, y que nos enseñó a nosotros a valorar las cosas realmente importantes, ¿verdad? Hay otra frase relacionada con eso que dice: una persona tan pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Al final del día el dinero viene y va. Lo que queda en la vida de las personas son las cosas realmente valiosas, ¿verdad? Los valores, los principios, el amor, la familia, el sacrificio, la capacidad de esfuerzo, la perseverancia, esos valores y el respeto a los recursos, porque son escasos, ¿ya? La austeridad que tanto critican algunos, que es la palabra favorita, porque la repiten muy seguido. Y muchos la ven como mala palabra. ¿Tú me has visto alguna vez con una ropa distinta? No, siempre es la camisa y el pantalón, con el uniforme o que con le llaman. zapatos de lujo, no me gusta, nunca me ha gustado. Tú ves mi closet y no me hace feliz. Me parece que es una mala utilización de los recursos, que son escasos. Y en lo público lo mismo. Yo como vicepresidente prediqué la austeridad como un principio, no para dejar de dar servicios, no para hacer que el Estado no funcione, todo lo contrario, para que lo poco que tenemos se utilice en lo que realmente necesitamos. Entonces, si yo viajaba en vuelo comercial, llegaba a hoteles económicos cuando representaba al Ecuador y no usaba un avión presidencial para viajar, yo no tengo nada en contra de las necesidades logísticas de un mandatario, por cierto, pero me parece que hay momentos en los que es un recurso muy costoso para un país tan pobre. Creo que hay momentos en los que se justifica, yo no quiero ser injusto, pero en la mayoría de los casos hay una conectividad global suficiente como para viajar en un avión comercial, llegas muy bien, no necesitas grandes comitivas. Yo viajaba prácticamente solo, hacía que el Estado que tenemos representándonos en el extranjero, todas las embajadas, hagan el trabajo que tenían que hacer, que pongan el equipo a las órdenes de las autoridades. No tenía por qué ir llevando 50, 40, 10 personas de acá, me acompañaba una persona siempre. Y creo que hacía una buena representación de mi país. No por llegar en un jet privado vas a representar mejor a tu país, ¿verdad? Y ahorraba cientos de miles de dólares. En la vicepresidencia redujimos el gasto a la mitad, sin dejar de prestar ningún servicio. Creo que todo lo contrario, la gente sintió una vicepresidencia tremendamente activa al servicio de la ciudadanía, pero gastando la mitad, con la mitad del personal, no porque quería dejar a esas personas sin empleo, sino porque con ese recurso se pudo contratar más médicos, más profesores que nos hacían falta. No necesitábamos 50 choferes en la vicepresidencia, con 10 era suficiente, y esto es, me explico. Entonces, esa es mi forma de ver la vida. Yo creo en eso. Yo vivo muy bien, a mí no me falta nada. Mis hijos estudian en el mejor colegio posible, nos curamos o accedemos a la mejor salud posible. Eso debería de ser algo que deberían de poder decir todos los ecuatorianos. ¿Ya? No porque tienen dinero, no porque tienen dinero, sino porque el Estado les garantiza esa igualdad de oportunidades. Y ese es el objetivo del país. Yo creo que hay un consenso nacional que va más allá de las ideologías. Por eso yo te digo, me molesta la gente que quiere etiquetar, ¿verdad? De derecha, de izquierda. A mí esa vaina no va conmigo, quizás es un tema generacional. Para mí esas etiquetas se murieron cuando se cayó el muro de Berlín en el año 89, y el mundo tiene que repensar cómo planteamos las soluciones a los problemas de la gente. Para mí eso parte por reconocer que no hay que dividirse por ideologías, sino unirse por objetivos. Y esos objetivos son los que te estoy diciendo. Igualdad de oportunidades, que no es lo mismo que igualdad per se, porque no todos somos iguales. Todos tenemos capacidades distintas, todos tenemos objetivos distintos de vida, pero todos nos merecemos las mismas oportunidades. Si después de haber recibido esas oportunidades, que no significa más que independientemente de tu color de piel, de tu apellido, del tamaño de tu bolsillo, del barrio en donde naces, puedas acceder a la misma educación o salud o seguridad a la que acceden las personas más pudientes de tu país, ¿ya? Si después de haber recibido esa posibilidad, tú estás en tu derecho a hacer con tu vida lo que tú quieras. ¿Ya? Si tú decides avanzar, prosperar, quedarte ahí, es tu problema. Yo ahí respeto la independencia y la libertad. Pero hasta eso, el Estado está en la obligación de brindarte esa posibilidad de tomar esa decisión en igualdad. Pero tú no vas a decir que es justo comparar y poner a competir a mi hijo con un niño con desnutrición crónica infantil. ¿Cómo puede ser eso justo? Empecemos por ahí, ¿verdad? Y eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que a mí me motiva.
en la vida, en todo, en lo que hago. Me motiva ir generando esas oportunidades para la gente. Lo que me motivó a entrar a hacer servicio público, que la gente dice, estás loco, ¿para qué te metes? Es una cloaca, ¿verdad? Claro, es que hay quienes se han encargado de convertir el servicio público en una cloaca, para ahuyentar a la gente decente y quedarse solos entre ratas. Y se lucran ellos. Entonces quieren que la gente decente se intimide, tenga miedo de ingresar. ¿Qué no me han hecho? ¿Qué no me han dicho? Cosas terribles, pero tú tienes que aprender a lograr que tu conciencia tranquila te baste y te sobre para andar en paz, ¿ya? Y caminar con la frente en alto. Yo dejé el servicio público hace 1 año y medio. Te invito a que camines conmigo a cualquier lugar del país. Te invito a que te sientes conmigo en cualquier lugar del Ecuador. Y la gente lo único que es grata. Y mira, ni siquiera espero nada, porque yo lo hice de verdad, todo lo que hice lo hice de corazón. Pero la gente es grata. Y para mí mi mayor premio, yo no tengo ni pensiones vitalicias, ni seguridad, tú habrás visto, yo ando solo. Mi mayor premio es poder ir en paz y caminar en paz por mi país, que es el país en donde quiero vivir, en donde quiero que mis hijos crezcan y en el que quiero morir, ¿ya? El peor castigo que tú me pudieras hacer a mí es quitarme esa posibilidad. Pues este es el país al que a mí me enseñaron a amar, el país que le dio oportunidades a mis abuelos, el que me ha dado oportunidades a mí, y del que quisiera que todos se pudieran referir de la misma forma, ¿ya? Eso es lo justo. Eso es lo justo. De lo que estamos todavía muy lejos, lamentablemente. Sí. Entonces, feliz, claro, feliz, sobre todo hoy en este mundo de consumismo, ¿no? Feliz no es el que más tiene. Sí, el que porque menos necesita. El tener es infinito. Nunca vas a alcanzar a tener todo lo que puedes tener. Nunca. Entonces, eso es una persecución de la infelicidad, no de la felicidad. Es una persecución al final del día nunca vas a llenar esa sed de materialismo. Más. Nunca. Feliz es el que menos necesita, el que aprende a estar conforme con ser una persona de bien, evidentemente después de haber cubierto sus necesidades, ¿no? Tú no puedes ser feliz con el estómago vacío, pero una vez que has logrado eso y has alcanzado eso, aprender a ser feliz, sencillamente con el simple hecho de vivir en un país hermoso como el que tenemos y saberlo disfrutar, ¿ya? Eso es más deseable, más lógico y más posible. Cuéntanos acerca de tu vida universitaria. ¿Eras farrero, eras DJ? Chuzo. ¿O quizás participaste en alguna dirigencia estudiantil? A nivel colegial, sí. Yo me gradué en el Colegio Alemán Humboldt, hice ahí desde el ¿cómo se dice? El jardín de infantes hasta que me gradué en Ciencias Sociales y Comunicación. Yo pensé que iba a ser abogado, pensé que iba a estudiar abogacía, pero la crisis financiera del 98-99 y cómo eso impactó mi hogar y los hogares de las familias cercanas y de los compañeros, me hizo interesar por la economía. Justo me voy a Alemania a los 17 años, yo salí graduado del colegio alemán, dominaba ese idioma, he tenido siempre cercanía con ese país, soy muy grato con ese país, tengo familia allá. Y estudié economía. Estudié en la ciudad de Múnich, estudié en la ciudad de Passau, estuve 1 año en Madrid, terminé en Heidelberg. Mi vida universitaria, el estudio allá es muy duro. Al principio me costó y mucho, te soy sincero. Yo era un buen alumno del colegio alemán, que es uno de los mejores colegios de Guayaquil y del país. Pero allá me costó al inicio, porque es un sistema totalmente distinto a pesar de venir del colegio alemán. Mucho más exigente, tienes que ser mucho más autónomo, mucho más independiente. Y me costó. Encima se me ocurrió porque me ofrecieron, estaba trabajando de mesero en un bar discoteca. Yeah. ¿Y te lo ofrecieron así? No, digamos, busqué el trabajo y en ese trabajo terminé de disjockey. Entonces encima... ¿Y te pagaban bien? Sí, ganaba súper bien y eso era parte de la distracción. Pero además implicaba más las noches, al día siguiente tenías que ir a estudiar igual. Esto eran los miércoles y los jueves trabajaba yo. O los miércoles y los viernes, perdón. Entonces tuve que dejar eso 1 año y medio, 2 años después, porque la verdad es que ya me quise concentrar en los estudios. Y yo creo que de ahí se me fue un poco las ganas de la mala noche, porque cuando ya te toca trabajar así, como que le pierdes el gusto al tema de farrear mucho. Yo he sido siempre una persona alegre, me fascina la música, la disfruto un montón, me encantaría. Y de hecho me siento realizado viendo que mi hijo está aprendiendo a tocar teclado, ojalá algún día piano. Ahora el proyecto familiar es poderle comprar un piano, estamos en eso, pero toca teclado, lo hace muy bien. Me hubiese encantado saber cantar, me hubiese encantado poder tocar algún instrumento musical,
Pero bueno, me quedé con ser disc jockey, que nomás había que poner play Y, y rayar discos. Y regresé de 23 años al Ecuador, 6 años después, 22, 23 años, en el 2006. y de ahí es donde conoce a su esposa. Ahí la conocí a Claudia aquí en Guayaquil. Regresé justo después del Mundial de Alemania 2006. Me gradué, me quedé hasta después del Mundial. Vi a Ecuador jugar el mejor Mundial de su vida. Cualquier persona que estuvo ahí, cualquier ecuatoriano que estuvo ahí, solo sueña con que se nos repita un Mundial igual de increíble para Ecuador. Ojalá Qatar sea ese. Y desde entonces estoy acá en el Ecuador, desde el año 2006. Dentro de su actividad política y pública, tuve la oportunidad de conocer a su esposa. Ella continúa con su labor de los huertos comunitarios. Ahora, si te escucha, te mata mi esposa, porque si tú dices que la actividad de ella es política, se No, pone no, brava. su actividad La mía, política se la mía, conoció a ella. La mía. Ella, a ver, ella es una persona, no sé, pues creo que sería una influencer, ¿no? Porque a ella no le gusta que le digan así, pero ella empezó hace, ya ¿qué edad tiene Otito? Otito tiene 11 años. Hace 9 años, mi hijo Otto tenía un problema alérgico, un problema nutricional, no se podía alimentar, tenía alergia al gluten, intolerancia. Y Claudia empieza un proyecto a nivel familiar, a nivel casa, para mejorar la alimentación del niño y hacer que el niño se interese más por las frutas y las verduras, que era lo que podía comer, no podía comer ni galletas, ni procesados, ni nada. Y empieza este tema de siembra en casa. Y ella decide compartirlo inicialmente a nivel familiar, a nivel de amigas, y termina montando esta, que hoy es una organización. De hecho está ahora en el Puyo ella con su organización atendiendo lo que ella hace, ayudando sobre todo a nivel escolar y a nivel nutricional en esas zonas a las poblaciones más vulnerables. Ella empieza esto que hoy es una red que tiene impacto regional, tiene muchos seguidores en Argentina, muchos seguidores en otros países de Centroamérica, pero sobre todo en el Ecuador. Yo la admiro a mi esposa, es una mujer brillante, muy capaz, una extraordinaria mamá, y como yo te digo, la suerte que yo he tenido en eso, a veces es de las cosas que uno tiene que agradecer de verdad. El trabajo de su esposa es maravilloso, no solamente con las plantas, sino con todo el medio ambiente. Te hice ese comentario porque ella siempre ha intentado que la familia, el trabajo social que hacemos juntos y su organización de siembra, Yo Siembro, no se mezcle con la política, porque se puede desgraciadamente malutilizar eso y pueden hacerle daño a una actividad muy noble. Y en el caso de nuestra familia, siempre, como te decía al inicio, tratamos de mantener el tema familiar al margen de esto, ¿no? Y gracias a su esposa fui la señora de las plantas por mucho tiempo, y es por eso que le traje un detalle, se lo hace llegar, de mi emprendimiento de accesorios, de mi tienda online de accesorios para mujeres. Se lo hace llegar. Yo le digo, ella comprometido, ¿verdad? Y va a estar feliz. Continuando con la entrevista, sabemos que su fuerte ha sido la comunicación y la economía. ¿Cómo decide aceptar la candidatura a la vicepresidencia y luego ser elegido por la Asamblea Nacional? Sí, a ver, primero me tomó por sorpresa, la verdad, no fue algo que yo estaba buscando. Yo lo conocía al presidente Moreno de mi época como comunicador. Yo fui durante casi 13 años entrevistador, igual que tú, lo que tú estás haciendo. Fui dirigente gremial de la radiodifusión, fue un arduo defensor de la libertad de expresión en los momentos más oscuros del país en esa materia. Y ahí lo conocí al presidente cuando él era vicepresidente, porque él me abrió las puertas para la defensa de la libertad de expresión en contra de la ley Mordaza. Él era parte de ese gobierno, claro, pero tuvo una posición distinta, fue la única puerta que realmente se abrió. Así nos conocimos, luego no tuvimos mucho contacto. ¿Y él te hace la invitación? Él me invitó a través de un amigo en común, me invitó a Suiza cuando él estaba en Suiza con otros empresarios para hablar de la potencial candidatura de él. Él ni siquiera era candidato, esa fue la otra vez que lo vi. Y de ahí no tuvimos contacto realmente. Yo creo que él buscó, al haber tenido los problemas que tuvo con los miembros de su partido en materia de la elección de sus dos previos vicepresidentes, buscó a alguien de fuera de su partido político y de fuera de la política, no solo para evitarse ese tipo de problemas, sino también para dar un mensaje al país de qué tipo de gobierno quería guiar. Y yo acepté, porque habiendo sido yo tan crítico de el modelo del socialismo del siglo XXI y habiendo alertado siempre los riesgos que implicaba aplicar ese modelo en el Ecuador, porque es un modelo que ya ha destruido a algunos países y le había hecho suficiente daño al nuestro, reconocí en el presidente el verdadero deseo de cambiar el rumbo para bien y decidí
que era necesario, si es que uno había predicado la necesidad de hacerlo, era necesario aceptar el desafío si eras invitado. Entonces esa es la razón por la que entré, como también es la razón por la que salí, porque desde fuera podía contribuir mucho más en las elecciones a que el Ecuador no vaya por el rumbo equivocado en las urnas, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, no hay otra, tanto por la que acepté como por la que salí. Descríbanos cómo fueron esos duros momentos de la pandemia. Mira, he ido procesándolo personalmente, porque fue duro, o sea, fueron días de mucho dolor. Yo creo que nadie está preparado para vivir lo que vivimos aquí en Guayaquil, quienes estuvimos en esa situación. Incluyo sobre todo al personal de salud y al personal de primera línea. Estaba viendo hoy justamente tempranito, yo soy madrugador, yo me despierto 4:40 todas las mañanas. Y se duerme a las 10 de la noche. Sí, como Juan Luis Guerra y los 4:40. Así cada vez que veo el reloj, 4:40 todos los días. Y a esa hora salgo un ratito y me pongo a ver documentales que me gusta ver mucho. Estaba viendo uno que han sacado sobre la pandemia en Nueva York. Fueron pocas ciudades en el mundo las que sufrieron lo que sufrió Guayaquil. Nueva York fue una de ellas y esas imágenes me recordaron de nuevo esos momentos que yo sí quisiera, por salud mental, quisiera poder dejar atrás porque fueron momentos muy duros. Solo quizás Wuhan, Madrid, el norte de Italia, Nueva York y Guayaquil, al inicio de la pandemia, pues fue además muy cerca en el tiempo, sufrieron algo como lo que sufrimos nosotros aquí. Eran 700 muertos diarios. Que era como un terremoto. No, diario. Era como un terremoto cada día durante diario. 21 días, ¿verdad? Eso siempre digo yo para que la gente comprenda la magnitud. Pero a nosotros nos conmocionó el terremoto de Manabí Esmeraldas, que fue un evento brutal, que tuvo 621 fallecidos, si no me equivoco. Aquí fallecían alrededor de 700 personas todos los días durante 21 días. Asimismo, como nos golpeó muy duro en Guayaquil, debo de reconocer también que en el resto del país el COVID se llevó o se manejó mucho mejor. De hecho, comparado con la región, hoy visto en retrospectiva, el Ecuador, si tú aíslas el episodio de Guayaquil, tiene un número de fallecidos bastante más bajo que sus vecinos, por ejemplo. E inclusive metiendo los números de Guayaquil. ¿Por qué? Porque después de lo que ocurrió en Guayaquil, desde el 21 de abril, la situación se normalizó y el Ecuador desde el mes de mayo fue el primer país de América Latina y uno de los primeros del mundo en retomar la mayoría de sus actividades económicas. En alguna forma, hay países que hasta finales del año 2021 seguían cerrados. El Ecuador no. Y eso se debió a que la gente, quizás yo siempre digo, y no sé si lo digo como una especie de consuelo ante tanto dolor, pero me parece que la tragedia de Guayaquil nos ayudó a todos a entender la importancia de comportarnos de acuerdo a la normativa que se había implementado. Quizás si eso no pasaba, aquí tan pronto y tan duro, quizás hubiese sido mucho peor en el resto del país y hubiese ocurrido en más ciudades. Pero creo que esas víctimas del inicio de la pandemia, esa situación tan dolorosa, siempre trato de creer, no sé si esté equivocado, que sirvió para salvar muchas otras vidas, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, para realmente alertar respecto a la gravedad de la situación y a la necesidad de obedecer. Porque al inicio, acuérdate, la gente decía es una gripecita, no pasa nada, no hagas caso, ese Sonnenholmer está loco, que te dice que te quedes en casa, ¿verdad? Me duele la garganta, pero... Entonces creo, siempre me queda eso. Pero mira, Dios no quiera, volvamos a vivir algo así, créeme, te lo digo de verdad, Dios no quiera, nunca más, ojalá. Por los medios de comunicación nos hemos informado la grave situación que tiene el país. Me refiero a la economía, la inseguridad, la corrupción y la frase tan trillada, la culpa es de Correa. ¿Otto es partidario de esa frase? Mira, yo creo que cuando uno llega al poder y trata de buscar declaraciones mías, yo creo que uno llega a resolver problemas. Están muy bien los diagnósticos a la interna, ¿verdad? Yo creo que los problemas que tiene el Ecuador merecen un diagnóstico. Pero la ciudadanía no quiere quedarse en el diagnóstico. Yo creo que efectivamente el modelo del socialismo del siglo XXI, por el cual votaron la mayoría de los ecuatorianos, por eso que la culpa no es del que lo implementa, la culpa es de nosotros que nos equivocamos, quienes se equivocaron. Yo no, y te lo digo de verdad. A pesar de que he tenido como comunicador una relación, hasta que llegó el tema de la discusión de libertad de expresión, una relación cordial con el expresidente, ¿ya? Y como autoridad que fui, siempre he sido respetuoso de todas las ex autoridades del país, siempre he sido respetuoso. Esa es mi forma de ser, así fui como comunicador también. Eso no quita que deje de decir la verdad y el Ecuador sí, efectivamente tuvo un modelo
que a base de irresponsabilidad, ¿ya? Y opacidad nos dejó en un hueco del cual nos está costando mucho salir. Pero eso la gente ya lo sabe. Entonces la pregunta es cómo vamos a salir de ahí. Es verdad. Ya no de seguir diciendo sí, es verdad. O sea, hubo una bonanza muy grande que no fue desgraciadamente suficiente para apetecer la necesidad de gasto público de ese modelo. Entonces se comieron esa bonanza, se comieron los ahorros que tenía el país y nos dejaron con un endeudamiento complicado, que siguió forzando más endeudamiento, sobre todo durante la pandemia. El país tomó 10.000 millones de deuda adicional porque no había un centavo, no había precio del barril, no había ahorros, no había nada. 10.000 millones durante la pandemia para poder mantener el país a flote y la dolarización como modelo monetario. Pero hoy ya no me interesa a mí quién es culpable. Me interesa es cómo salimos de donde estamos. Y estamos efectivamente en una crisis económica que es mucho menos grave que la del 2020, que fue la más grave desde el 98. Posiblemente más grave que la del 98. Porque se hicieron cosas importantes para corregir el rumbo y poder sacar al país de ese problema. Hoy deberíamos entrar en una etapa de recuperación económica que lamentablemente se está encontrando con una etapa de recrudecimiento del narcotráfico en el país. ¿Ya? Un tema muy importante y entonces, delicado. Lo uno no es compatible con lo otro. Es decir, no puede haber recuperación y reactivación económica en un país donde amanecen personas colgadas de los puentes peatonales. ¿Ya? Ese siempre va a ser un impedimento. Y eso es lo que hoy creo debe ser la prioridad de cualquier gobierno y de cualquier autoridad en el Ecuador. ¿Usted considera que la actual asamblea es mejor o peor que las anteriores? Así como hay una frase que tú leíste, que yo cito mucho, hay otra que también ya es común en el Ecuador, que dice la asamblea entrante siempre es peor que la saliente. Cuando tú crees que no hay una peor. Mira, por desgracia hay una degradación de los actores políticos en el país. Entonces, la gente que debería de estar ahí no quiere. ¿Ya? Ya. La gente que debería de llegar ahí, que son las personas más calificadas, las personas más honradas, con mayor trayectoria, no le interesa. Tú le dices, oye, anda a ser asambleísta. Dices, no, gracias. No, le huye. ¿Por qué? Porque el nivel del legislativo ha caído, está por los suelos y termina convirtiéndose en un espacio en donde los líderes mandan a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos, ¿a qué? A defender intereses, ¿verdad? Intereses judiciales, intereses económicos. Por ejemplo, me parece atroz que alguien que es asambleísta sea contratista del Estado, pero hay, es público. A mí me parece atroz que tu mérito para llegar a la asamblea, más allá de que estuviste en una papeleta, es que eres hermano o hermana de una persona, autoridad, de un alcalde, de un expresidente. Me parece esas cosas yo no comparto. Yo creo que mi generación y el país no comparten. Sin embargo, lo avalamos con el voto. Por eso es que se legitimiza con el voto. Pero son cosas que a mí me gustaría cambiar. ¿Ya? Si tú ves cómo las cambias, predicando con el ejemplo, lo que yo hice. Ni mi familia fue ni será, digamos, contratista o proveedor del Estado mientras yo sea autoridad. Nosotros en eso, siempre lo cuento, pero mis hermanos, mis padres no conocieron el Palacio de Carondelet. Ni siquiera lo pisaron. Lo más lejos posible, porque es un mensaje también. El que llega al servicio público es el individuo, no la familia. Ya me lo sé, no la familia. Las monarquías son las que van en familia al servicio público, pero aquí no hay reyes. Aquí habemos ciudadanos que merecemos que la política sea un espacio inclusivo en donde la consanguinidad no sea un mérito, pues. Todo lo contrario. Pero desgraciadamente eso no ocurre y es una norma generalizada. Revisa a nivel de asambleísta, entonces el uno es el hermano de fulano, el otro es el primo de mengano. Pero también debemos rescatar ciertos asambleístas que están trabajando por un mejor país, que son contados. Siempre va a haber. Yo no caigo en las generalizaciones. Siempre va a haber, gracias a Dios, y hay personas que yo respeto y valoro por tomar la decisión de hacer ese sacrificio. ¿Y crees que debería reducir el número de asambleístas? Creo que sí, te soy sincero, creo que se debería de reducir. Yo creo que entre 90 y 100 es un buen número para manejar, para tener más claridad. Es un tema de rendición de cuentas, para tener más claro quién es quién y poderlos responsabilizar también de sus acciones y omisiones. Pues. Como son 137, creo que son, ya no sé, 137 o 139, y nadie sabe quién es quién. Entonces, ¿tú sabes quién es asambleísta? No sabes. ¿Qué opinas de la salida de la comandante Tania Varela? Creo que Tania hizo historia al ser la primera mujer en liderar la Policía Nacional en Ecuador y no sé si posiblemente en América Latina, te soy sincero. Y ella tiene una carrera destacada en la fuerza pública, yo la conozco muy bien,
coincidimos en varias ocasiones mientras fui vicepresidente. En los escándalos que tiene encima. ¿Cuáles, perdón? La del Paul. Bueno, el esposo es un oficial, mira, Y de de las nuevo, a mí visas. hay una cosa en el periodismo que a veces me preocupa, habiendo sido comunicador. El esposo es un oficial igual que ella, no creo que esté prohibido, digamos, se conocieron en la Policía Nacional, se enamoraron y se casaron. Ahora, de ahí a demostrar que ella benefició a su marido mientras fue comandante general, es otra cosa. A mí no me consta, por eso no opino al respecto. Ni para excusarla ni para acusarla, porque no he revisado el tema. A mí no me consta, es lo que te puedo Es lo que decir. se dice en los medios de comunicación. Lo de las visas, de nuevo, me encantaría ver cuáles son las razones por las cuales se retiran las visas, más allá de que eso es una, digamos, no es un derecho tener visa, es un beneficio que de forma individual, unilateral, el gobierno americano se la puede retirar a quien quiera, pero el retiro de una visa no es una sentencia judicial. A mí me encantaría poder ver las razones. Yo ya no soy autoridad y no tengo acceso a esa información, pero tampoco puedo juzgar a alguien en base a eso, ¿verdad? Porque sería un error. Y me parece que una autoridad diplomática tiene la obligación, ante una declaración tan fuerte, de dar la documentación al gobierno. No sé cómo ha sucedido. Yo tengo una muy buena relación con el embajador Fitzpatrick, porque la verdad es que fue de mucha ayuda para el Ecuador en los momentos más duros de la pandemia y siempre se lo agradezco. Pero me parece, y yo creería que si ha hecho esas declaraciones, debería de haber entregado la documentación para que exista hoy un proceso en donde se comprenda por qué tomaron esa decisión, más allá de que, insisto, es una decisión unilateral que nada tiene que ver con la justicia del Ecuador, ¿verdad? Ya sabemos que se acercan las elecciones seccionales para alcaldes, concejalías, prefectura. Muchas personas se preguntan si Otto va o no va. ¿Nos puedes dar alguna primicia sobre esta participación o te reservas para las presidenciales? Que espero que la próxima entrevista sea en el despacho presidencial. Mira, yo no estoy en esto por deseo. Si yo desearía ser presidente, hubiese participado en las elecciones anteriores. Difícilmente se va a repetir un escenario tan favorable para una persona. Yo tenía, sin haber pedido jamás el voto, la mayor intención de voto en el proceso electoral anterior. Yo tomé la decisión que tomé. Muchas personas no la comprendieron, otras inclusive se sintieron un poco decepcionadas, pero fue la decisión correcta. Yo no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Ni la de haber dado un paso al costado, ni la de haber decidido no participar. Yo siempre fui claro y dije que no era candidato a nada y que salía a construir un camino de unidad para evitar, insisto, que el Ecuador retroceda. Ese fue mi trabajo, eso fue lo que hice durante la campaña. Lamentablemente los ecuatorianos no estamos acostumbrados a que las figuras públicas nos digan la verdad. Bueno, yo siempre les voy a decir lo que pienso, lo que siento y lo que creo. No sé mentir. Me dijo mi esposa cuando me conoció, no mientas porque no sabes mentir. Y mira tú, nadie entendía, decía, ¿por qué tiene tanta aceptación este señor que está en medio de un gobierno impopular? ¿Verdad? Claro, el gobierno tenía cifras bajas, era un gobierno que estaba enfrentando una crisis muy dura, con el presidente limitado y restringido por su situación personal. Pero, ¿sabes? Yo te digo objetivamente el análisis. ¿Sabes por qué la gente, digamos, logró en alguna forma algún nexo conmigo? O logramos tener una conexión, porque para liderar primero tienes que conectar y la única forma de conectar es diciendo la verdad. Y cuando yo me paraba a explicar lo que estaba pasando, con un nudo en la garganta, porque venía de lugares donde no le deseo a nadie estar, viviendo momentos que, como te decía, no le deseo a nadie que tenga que vivir, y tener que explicarle a la ciudadanía, eso generaba una conexión. Y la gente decía, mira este flaco, me está diciendo la verdad, me está diciendo de corazón lo que piensa, lo que siente. Con eso conectamos y por eso pudimos liderar durante esa crisis y salir rápidamente del problema y dejar enrumbado. Mucha gente dice se fue en el peor momento de la pandemia. Hay gente que es miserable, créeme. En el peor momento de la pandemia ellos estaban en su casa comiendo pan de yuca. Muchos se escondieron. Y yo estaba sacándome la madre. Ese fue el peor momento de la pandemia. Pero la gente sí tiene memoria y a todos esos que repiten eso como loros, lo único que saben es que tienen intereses ocultos atrás. Que sí, que solo la foto, también me acuerdo de eso. Sí, bueno, sí. Claro, eso decían porque ellos no tenían ninguna fotografía haciendo nada, porque no hacían nada. Se quedaron en sus casas encerrados cuando tenían que, me refiero a las autoridades y a quienes tenían que haber salido a ayudar, pues. ¿Ya? Se quedaron en sus casas aterrorizados. Mira, no los acuso de nada. Ya. Cada quien hace lo que cree que tiene que hacer, pero a la gente se la conoce de verdad en los peores momentos.
Y yo con las personas que estuvieron a la altura de esas circunstancias seré agradecido siempre. Por más que me digan, no, ese pana está quemado, de ese no hable. No, yo con las personas que estuvieron a la altura de las peores circunstancias que ha enfrentado nuestro país, tendré siempre agradecimiento, porque así me criaron. Para mí no es un tema, me decían, sal insultando al presidente Moreno. Yo, ¿por qué le voy a faltar el respeto al presidente Moreno? ¿Por qué? Una persona que a mí me dio una oportunidad de servir a mi país pidiéndome nada a cambio. ¿Por qué yo le voy a faltar el respeto? Podemos tener diferencias, miles, con muchas personas en el gobierno, podemos tener diferencias. Eso no quita que yo les haga perder el respeto, pero eso es lo que la gente, eso no quita que yo los deje de tratar con respeto. Pero desgraciadamente eso nos han acostumbrado en el país. Por ahí dijo un actor político, va a salir pateando el perro 3 días antes de que yo salga. Yo no sé patear perros, así no me han criado a mí. Algunos se tragó sus palabras, algunos se disculpó. No, pero la ciudadanía sí supo reconocer la diferencia entre la gente decente y la porquería a la que nos han acostumbrado a tener en la política, desgraciadamente. Hay temas delicados en el país como la delincuencia, el narcotráfico, los brutales asesinatos en las calles y en las cárceles. ¿Qué medidas debería implementar para reducir lo antes mencionado? Mira, tú hablabas hace un rato de las dificultades que hay en el sistema de salud. Bueno, bastante similares son a nivel de seguridad. Desgraciadamente venimos de un problema económico que ha limitado inversiones que son necesarias. Se necesitan más policías, se necesita mejor equipamiento para la policía, se necesita mejor inteligencia, que cuesta mucho dinero. La inteligencia del Ecuador fue desmantelada, hay que reconstruirla. Se necesita más cooperación internacional, sin confundir soberbia con soberanía. Bajo el discurso de la soberanía, retiraron la base de Manta, donde operaban aviones norteamericanos que sobrevolaban el Océano Pacífico. Y yo puedo hasta ahí estar de acuerdo, siempre y cuando hubieses reemplazado lo que ahí se hacía con alguna operación similar. Pero no. Nos dejaron sin nada. Sin nada. Entonces en el 2019 se retomaron los vuelos en cooperación con los Estados Unidos para volver a controlar el Océano Pacífico. Anda, mira cómo han incrementado las capturas de droga. Eso se traduce en la violencia en gran parte que estamos viviendo. Pero no puede ser la excusa. No puede ser la excusa. No puedes dejar de hacer eso. El reflejo natural de los delincuentes va a ser pelear por esos espacios y ese territorio, generar... Por favor, acordémonos un poco de la historia de nuestro continente. Este es el fenómeno de México, el fenómeno de Colombia, de generar el pánico y el terror para que la ciudadanía meta presión sobre los gobiernos, exija y te obliguen a hacer una especie de negociación. Como Pablo Escobar en Medellín, que logró doblegar al gobierno colombiano en más de una ocasión. Y que no ha cambiado nada, porque sigue lo mismo. Entonces, sí, quizás llegas a un acuerdo... momentáneo. Llegas a un acuerdo de no agresión y cuando quieres enfrentarlos de nuevo, porque se han tomado todas las instituciones de tu país, los narcotraficantes, porque tienen más recursos que el Estado, mejores armas que la policía, ya es muy tarde. Entonces yo creo que estamos todavía a tiempo. Creo que el gobierno tiene que plantearse con seriedad la inversión en seguridad pública, con seriedad un plan real. Creo que hay que cooperar con estrategia real internacional, buscar asesoría con quienes han tenido experiencia en este tipo de lucha. Es una lucha difícil, pero no hay que dejarla de dar. Y para finalizar, un mensaje para los jóvenes que desean incursionar en la política. Lo que siempre les digo, siempre. Entiendo que ustedes la política a veces sientan rechazo por esa actividad, que no sientan interés, pero la realidad es que sigue siendo el mejor espacio para abordar, trabajar y resolver las causas que a ustedes les interesan, que les preocupan. Sigue siendo el mejor espacio. Yo no conozco otro hasta el día de hoy, sino el voto y la participación en el servicio público. Y creo que todo ciudadano que se sienta en la capacidad no solo intelectual, académica, sino también ética y a veces hasta económica, créeme, porque en gran parte yo pude hacer lo que hice porque en alguna forma, a pesar de ser joven, me ha ido bien empresarialmente y podía, digamos, darme el lujo de ir al servicio público. Yo sé que la gente dirá que ganan 3.000, 4.000 y es mucha plata, sí, pero para tú llevar a los mejores ecuatorianos que hoy están ganando quizás 6 veces eso en una empresa, ¿ya? Sí.
ellos necesitan tener su situación ya resuelta para poder un par de años, 3, 4 años, dedicarse al servicio público y ayudar. Entonces, a los jóvenes, no dejen que se salgan con la suya estos miserables, insisto, que quieren hacer de la política una cloaca para quedarse solo entre ratas ahí. Tienen que entrar. Les van a tirar lodo, les van a tirar lodo. Los van a querer lastimar, los van a querer lastimar. Pero desgraciadamente ese es el camino que hay que transitar y no hay que tenerle miedo. ¿Cuándo visitará nuevamente a Naranjito? Cuando me invites, en marzo no voy a estar, te digo de una vez, pero desde abril, desde la segunda semana de abril, cuando quieras. Así que encantado, para mí un gusto volver a un cantón tan querido. El deporte y el trabajo y las rutinas diarias pueden provocar dolencias y lesiones. Solo la licenciada en terapia física, Mariela Mejía, te ayudará. Hemos llegado a la parte final de la entrevista con la comunidad de Carla con Otto Sonejot. Gracias. Gracias, Carla, bienvenida siempre. Ha sido un gusto conocerte y poder conversar contigo y espero que la gente que vea esta entrevista también pues sea de su agrado. Así que un abrazo, Carla, y encantado. Por favor, la próxima entrevista tiene que ser en el despacho presidencial. Hágame caso, no se me baje el nivel. Hasta la próxima.